Hola, ¿qué tal? Yo soy Frida Astrid y estoy de nuevo con uno de mis mixólogos favoritos, que es el mixólogo en jefe de Bar Systems, Luis Carlos Iriarte. Y les vamos a hablar de un cóctel clásico que es el Tom Collins. Que bueno, hay varias versiones de cómo nació el nombre, ¿no, Luis? Sí, hay un par de versiones de dónde realmente nace este cóctel. Los ingleses dicen que se creó en Londres por un bartender llamado John Collins. El cóctel lo elaboró con una ginebra llamada Old Tom Gin, que es de Inglaterra, y entonces el nombre viene del nombre de la ginebra y el apellido del bartender. Pero también los americanos dicen que se creó en Nueva York para un cliente llamado Tom Collins. Entonces realmente el origen es un poco incierto, pero se dice que la primera receta apareció en el Bartender's Guide alrededor de 1864. Ok, entonces se conserva la base de gin. ¿Siempre se ha hecho así? Sí, la base de este cóctel es ginebra, es muy sencillo, lleva ginebra, jugo de limón, un toque de jarabe natural y agua mineral. Yo crecí como viendo a mis tíos tomarlo y demás, entonces siempre pensé que era una bebida como de gente más grande. Sí, al contrario, yo creo que es una bebida muy cítrica, muy aromática por los ingredientes que lleva la ginebra. En sí es una bebida muy fácil de tomar, es muy aromática, combina muy bien la ginebra con los toques cítricos del limón. Ok, ¿y en México se consume mucho el Tom Collins? Sí, creo que ahora ya la gente lo conoce un poco más. En sí es como una limonada con un toque de ginebra. Es muy sencillo. Yo realmente este cóctel lo veo como para cualquier persona. Es un cóctel muy fresco que se puede tomar a cualquier hora. En cualquier ocasión. En cualquier ocasión. Es bueno para cuando hace calor. ¿Y cuánto tiempo te tardas en prepararlo? No más de 1 minuto y medio.